Muchas gracias por continuar con nosotros en Telenoticias New Orleans. Los caucus republicanos de Iowa concluyeron con pocas sorpresas, pero con un claro ganador. Donald Trump aseguró su posición como el precandidato más fuerte de los republicanos. Juliana Monsalve nos amplía. El triunfo para Donald Trump fue eminente e histórico en Iowa. Con más del 50% del apoyo, el precandidato consolidó su liderazgo entre los republicanos de la contienda presidencial. Este es el primer triunfo porque la gran noche será en noviembre, dijo Trump. Su victoria histórica al lograr el 51% del voto y dejando a sus rivales lejos. Les pidió que se rindan en la competencia y que se unan a él. Si logra imponerse en New Hampshire, yo creo que ya va a ser el momento para que muchos de los que quedan en el campo de la competencia se retiren. De su victoria política pasó este martes a un tribunal de Nueva York donde enfrenta un juicio. El caso tiene que ver con una escritora que lo acusó de agresión sexual en la década de los 90. Al mismo tiempo que enfrenta varios casos legales, Trump avanza con fuerza en su campaña. Y asimismo lo harán sus rivales Nikki Haley y Ron DeSantis. We've got our ticket punched out of Iowa. Republican primary, a two-person race. Tras el anuncio de los resultados el lunes, el precandidato Vivek Ramaswamy se retiró de la contienda y le dio su respaldo a Trump. Desde que se lanzó, Trump ha dominado la contienda entre los republicanos, aunque todavía le queda camino por recorrer para asegurar la nominación del partido. Y además queda por verse cómo le irá en las próximas primarias. En Washington, Juliana Monsalve, Telemundo. En Ecuador, un muerto y 48 presos fugados tras motín en una cárcel. Estas y otras informaciones de nuestros países. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, la Agencia Penitenciaria de Ecuador, anunció que halló un reo fallecido y descubrió la fuga de 48, de los que se han capturado a 5 en la cárcel de Esmeraldas, capital de la provincia homónima del noroeste del país y frontera con Colombia. El SNAI precisó en un comunicado que encontró un preso muerto y 48 reos se habían fugado durante la intervención policial y militar realizada el domingo, que había permanecido tomada por reclusos amotinados en una situación que se repitió al menos en unas 6 prisiones del país. El domingo, más de 1,000 efectivos militares y policiales ingresaron al interior de esa cárcel para efectuar una requisa general, pero tras la inspección se evidenció la evasión de 48 personas privadas de libertad, indicó la fuente. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo de León visitó su primera jornada como mandatario con vistas de rutinas a la iglesia y a las Fuerzas Armadas, después de ser investido en la madrugada tras una accidentada transición de mando con el gobernante saliente Alejandro Yamatei. Tras la toma de posesión, el gobernante presentó ante la multitud que lo aplaudía frente al Palacio Nacional de la Cultura en el Centro Nacional de Guatemala. Solo 4 horas después, el mandatario y su esposa, Lucrecia Peinado, aparecieron frente al obispo guatemalteco Monseñor Gonzalo de Villa, quien encabezó el acto en la Catedral Metropolitana. Dicho acto, como la presentación de las Fuerzas Armadas ante Arévalo de León, son 2 eventos habituales en el primer día de cada mandatario en Guatemala. El jefe de la Iglesia Católica guatemalteca manifestó que Arévalo tiene el reto de salir de una larga historia en donde la clase política no ha estado a la altura del pueblo. En Honduras, el incremento de los contagios del COVID-19 que se reportan en diferentes ciudades del país obligó al Instituto Nacional de Cardiopulmonar, más conocido como el Hospital del Tórax, a ampliar el número de camas para atender a los pacientes. El epidemiólogo Milton Portillo detalló que se aumentó 8 cupos más que estarán disponibles para la atención de los pacientes que requieran hospitalización por contagio del virus. Estas camas serán utilizadas por quienes representan un cuadro grave del COVID-19. El uso de las mascarillas es una medida estándar para la prevención de las enfermedades respiratorias y principalmente por este caso del COVID-19, advirtió. Y en México, las autoridades detuvieron en la ciudad mexicana de Cancún al colombiano Nelson Enrique Bautista
Reatiga, alias Poporro, a quien era el principal coordinador del tráfico de migrantes desde el país andino hacia Estados Unidos. Así lo informó hoy martes el director de la Policía Colombiana, general William René Salamanca, que aseguró en una rueda de prensa que el Poporro es socio de los carteles de Jalisco, Nueva Generación y Tijuana, así como dinamizador del microtráfico en el departamento de Santander. El hombre fue detenido en la madrugada del domingo en un exclusivo apartamento de la paradisíaca ciudad de Cancún, y con ello terminaron 18 años de actividad criminal de uno de los delincuentes más buscados por Colombia. Luego fue expulsado a Colombia y llegó al Aeropuerto Internacional del Dorado de Bogotá, donde se hizo efectiva la orden de captura en su contra. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Así está el mundo en nuestros países. Vamos a nuestra pausa y regresando le vamos a tener la información del tiempo y también vamos a tener todo sobre los deportes. No se vaya. Se acerca un descanso de temperaturas gélidas y podríamos incluso alcanzar hasta el rango de los 70s. Pero ¿qué pasa luego de ese ascenso? Les cuento al regresar de la pausa.